Bien, vamos comenzando entonces. Ok, terminé por fin de revisar las tareas. Una disculpa por la demora. Eh, y, bueno, uno de los factores es que en realidad a veces se vuelve muy tedioso y fastidioso revisar tareas, sobre todo cuando hay tareas que son copias de otras tareas que son copias de otras tareas, ¿no? Entonces no hagan eso, los que lo hicieron ya tienen cero. Hubo por ahí 4 programas prácticamente idénticos, este, donde, bueno, ahí tratan de cambiarle las variables, pero los nombres de las variables, pero pues es claro que la lógica es exactamente la misma y no hagan eso, inténtenlo hacer ustedes mismos. Igual y se sacan un 2 o un 3, pero no un cero, ¿no? Entonces, antes lo que hacía era, la calificación de la tarea la dividía entre el número de participantes. Ahora simplemente le voy a asignar cero y ya, ¿sí? No sé quién haya sido el original, y quién haya sido la copia. No me interesa, simplemente no me voy a poner a investigar, ¿no? Eh, Algunos de estos que son copias de copias de copias, eh, bueno, mientras voy revisando las tareas, las reviso en un cierto orden y por supuesto la primera copia que aparece, antes de que yo vea que hay otras copias iguales, pues le pongo una calificación. Desafortunadamente, Teams no me permite cambiar las calificaciones que ya asigné. Parece que no lo puedo hacer. Entonces, bueno, en Teams les va a aparecer la calificación eh, que les asigné originalmente, antes de darme cuenta que había más copias de esa misma tarea, ¿no? Pero en realidad la calificación sería cero ahí para los 4 que hicieron la misma cosa, ¿no? Eh, y la otra cuestión por ahí es que hubo por ahí 3 personas que no entregaron la tarea, ¿sí? Bueno, ustedes saben quiénes son seguramente. Entonces, eviten no entregar tareas tampoco, porque bueno, a fin de cuentas va a equivaler a haber tenido un cero, ¿no? Y recuerden que pues en esta modalidad, eh, todas las actividades que hacemos, tareas, si llegamos a hacer exámenes, si llegamos a hacer proyectos, todas las actividades son parte de la evaluación y por tanto parte de la calificación final, ¿no? Entonces, bueno, eh, no descuiden esas cosas, ¿no? Bien, creo que no había ahorita otro comentario. Voy a hacer un recordatorio muy rápido de lo que vimos la clase pasada porque desafortunadamente no se grabó la clase, olvidé ponerla a grabar. Entonces, ahorita hago un recordatorio rápido, ¿sí? Esta clase ya se está grabando y para que lo tengan por ahí, ¿no? También hay algunos de ustedes que ahorita no están aquí, posiblemente están en el Congreso, pero bueno, tenemos suficiente quórum, creo que no hay mucho problema. Entonces, vamos a continuar con el ejemplo que iniciamos la clase pasada, ¿no? La clase pasada empezamos a hablar de algo que se llama sobrecarga, ¿sí? ¿Qué es la sobrecarga? La sobrecarga es cuando tú tienes varias funciones que tienen el mismo nombre, ¿sí? Pero realizan cosas ligeramente diferentes. Y la manera en que se distingue una función de otra es a través de los argumentos. Puede ser a través del número de argumentos, ¿sí? Una versión de la función puede llevar 0 argumentos, otra versión de la función puede llevar un argumento, otra puede llevar 2 o 3. O bien se distinguen a través del tipo de argumentos. Una versión de la función puede llevar argumentos, por ejemplo, de tipo int, otra versión puede llevar argumentos de tipo float, etcétera, ¿no? Entonces, vimos algunos ejemplos de funciones ya conocidas, funciones con las que hemos estado trabajando
y sin saber que esto era sobrecarga, o al menos sin saber que esto tenía el nombre de sobrecarga, ya lo usábamos. Ya sabíamos que había funciones que podían llevar un distinto número de argumentos. En realidad no es que la función pueda llevar un distinto número de argumentos, sino que hay diferentes funciones para cada número de argumentos que le damos a la función, ¿sí? Entonces vimos algunos ejemplos. Les pedí pensar en ejemplos de funciones donde ustedes pudieran ponerle un distinto número de argumentos, y por ahí mencionaron pvector, ¿sí? Pvector es una clase, pero también es el constructor de la clase, que es una función, ¿sí? Pensándolo como una función, puede llevar distintos argumentos. El constructor de pvector puede llevar 0 argumentos, ¿sí? Recuerden que el constructor de una clase se utiliza para inicializar las propiedades de la clase. En el caso de un pvector, las propiedades son las componentes x, y y z de un vector. Entonces, si nosotros creamos un nuevo vector usando el constructor que no lleva argumentos, entonces las tres propiedades se inicializan con 0, o sea, x, y, z van a valer 0. Pero también tenemos una versión del constructor pvector que lleva 2 argumentos. En este caso, los argumentos se utilizan para inicializar los valores de x y el valor de z queda en 0, ¿sí? Y finalmente tenemos una versión de pvector, el constructor, con 3 argumentos, lo cual ya nos permite inicializar las 3 componentes x, y y z, ¿sí? Notamos que también no existe una versión que lleve un argumento, ¿sí? Y aunque podría existir, pues nuestro razonamiento fue que quien diseñó la clase pvector pensó que una versión con un argumento no era necesaria, porque trabajar con vectores en dimensión 1 es equivalente a trabajar simplemente con variables, por ejemplo, de tipo float. Entonces, posiblemente no le vio caso a tener una función para inicializar únicamente x, ¿no? Bueno, vimos ahí ya algunos ejemplos. Vimos que también hay otras funciones que usamos comúnmente en processing y que pueden recibir un número distinto de argumentos, en particular las funciones que manejan colores, ¿sí? Como background, fill, stroke, color, etcétera, ¿no? Entonces, ya conocíamos y hemos usado las versiones que llevan un argumento y que llevan 3 argumentos. La versión de un argumento, ¿sí? Por ejemplo, background 255 es solo un argumento. Entonces, ese argumento lo que determina es el color en una escala de grises, ¿sí? Es la intensidad de gris del color que se va a seleccionar, pero no se puede seleccionar, por ejemplo, un color rojo, un color verde, un color naranja, ¿sí? Solamente grises que van desde el negro hasta el blanco, ¿sí? Para tener otros colores requerimos usar la versión de estas funciones que requiere 3 argumentos, donde ahora sí los 3 argumentos representan la intensidad de las 3 componentes de color, que son rojo, verde y azul, RGB, ¿sí? Y estas 2 versiones son las que usamos comúnmente, pero vimos que también existen otras 2 versiones de estas funciones. Si nosotros agregamos un argumento adicional, ya sea que la versión de un argumento le agregamos un segundo argumento, o la versión de 3 argumentos le agregamos un cuarto argumento, entonces este argumento adicional se toma como el grado de opacidad del color con el que se va a dibujar, algo que se le llama canal alfa, ¿sí? ¿Qué tan opaco va a ser el objeto? Por lo general, cuando dibujamos un objeto, se dibuja completamente opaco, es decir, por default, el canal alfa vale 255 si nosotros no especificamos ese argumento. Pero si lo agregamos, podemos poner otros valores, igual entre 0 y 255, y de esta manera, entre más bajito es el valor, más transparente va a ser el objeto que se va a dibujar, ¿sí? Y entonces aquí lo que hicimos fue ejemplificar esto, primero poniendo un fondo blanco, utilizando la versión de un argumento de estas funciones. Luego dibujar sobre el fondo blanco un círculo de un color que era como magenta, ¿sí?
usando la versión de 3 argumentos, ¿sí? Ahora usamos la función fill, ¿sí? ¿Está compartiendo pantalla? No, ¿por qué no me habían dicho? Es que estaba muy inspirado, perdón. No importa, Profe, y ustedes otra interrumpan. cosa, ¿sí comenzó la grabación de la clase? Sí, ahora sí Ah, tengo ok. el iconito aquí arriba, es un círculo con un cuadrito en el centro, eso significa que la clase se está grabando. Ah, ¿Sí? ok. Cuando no lo Gracias. vean, también interrúmpanme. Si Ah, ok. no ven que estoy compartiendo pantalla o no ven que se está grabando la clase, inmediatamente interrumpan, ¿sí? No se preocupen por mi inspiración, la recupero muy, muy fácilmente, ¿no? Ok, Bien, profesor, gracias. ¿sí? De cualquier forma, este programa ustedes lo tienen ahí, lo cargamos en Teams, en la sección de archivos. El programa se llama sobrecarga.pde y bueno, vienen estos ejemplos que menciono. Entonces, vimos que las funciones que manejan colores pueden llevar 1, 2, 3 o 4 argumentos. Y en realidad no es que la función, repito, pueda recibir un número variable de argumentos, sino que en realidad existen 4 funciones diferentes. Por ejemplo, hay 4 funciones fill, se llaman todas igual, todas se llaman fill, pero una recibe un argumento, otra recibe 2 argumentos, otra recibe 3, otra recibe 4. ¿Sí? Lo mismo para la función stroke. Hay 4 funciones stroke, 4 funciones background. ¿Sí? A nosotros nos parece que es nada más una porque simplemente le ponemos el número de argumentos que necesitamos en ese caso y la función se llama igual. Pero el nombre completo de la función está dado por el nombre de la función y el número y tipo de los argumentos que tiene, ¿sí? Y de esa manera es que se distinguen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí teníamos este ejemplo, ¿no? Aquí la función fill en particular la estamos usando de varias formas. Aquí está la versión de 3 argumentos donde se dibuja un objeto totalmente sólido, es decir, completamente opaco, ¿sí? Con un color que viene a ser algo así, una combinación de rojo con azul, pues un morado, es como un magenta más bien, ¿sí? Más rojo que azul. Y es un círculo, ¿no? En el centro de la pantalla y con un cierto radio, diámetro. Luego utilizamos la función de 4 argumentos, lo que significa que vamos a tener un color que tiende a ser verde, ¿sí? Tiene más de verde que de las otras componentes, pero es semitransparente, o sea, el nivel de opacidad está a la mitad, quiere decir que va a dejar ver lo que había atrás de ese objeto, ¿sí? Y con eso dibujamos un rectángulo, ¿sí? Que cubriría un poquito el tercer cuadrante del círculo, por decirlo así. Es un triángulo, digo un rectángulo, con el lado del rectángulo, es un cuadrado realmente, el lado del cuadrado es igual al radio del círculo, ¿no? Y luego tenemos la versión de 2 argumentos, ¿sí? De fill, lo cual quiere decir que el primer argumento se va a considerar como la intensidad de gris, es un gris medio, y el segundo argumento se va a considerar como el canal alfa. Entonces es un gris transparente, ¿sí? Y con eso dibujamos otro rectángulo en lo que vendría a ser el cuarto cuadrante, ¿no? Finalmente usamos otra vez la versión de 4 argumentos, pero esto ya fue así como que para jugar un poquito, ¿no? Entonces aquí está la versión de un argumento con background, en este caso, 2 argumentos, 3 argumentos y 4 argumentos. ¿Sí? Y el resultado pues era este dibujo que aparece aquí, ¿no? Aquí este amarillo estaba muy opaco, que le habíamos puesto primero así como algo muy clarito, o sea, más bien muy transparente, para que nada más tintara un poquito de amarillo la imagen completa. Y bueno, aquí está, ¿no? El círculo magenta, el cuadrado verde, el cuadrado gris, pero estos cuadrados ambos son transparentes. Y sobre eso se pone un cuadrado transparente que cubre toda la pantalla, todavía más transparente, que es amarillo, pero simplemente es como si fuera
laminita ahí nada más para recubrir todo y pintar un poquito de amarillo las cosas, ¿no? Bien, entonces bueno, en realidad el punto de este ejercicio es ver que existen funciones que pueden actuar de la misma forma. Digo, esencialmente hacen lo mismo. Por ejemplo, estas funciones seleccionan un color, ya sea para el relleno de una figura o para el contorno de una figura o para el color de fondo, pero dependiendo del número de argumentos, ese color puede ser un tono de gris, puede ser un color RGB, puede tener un cierto grado de transparencia o ser completamente opaco, ¿sí? Y entonces en realidad son varias funciones que se llaman igual y reciben distinto número de argumentos. Lo mismo acá, ¿sí? Tenemos varios constructores, todos se llaman igual, reciben distinto número de argumentos, y aunque todos los constructores sirven para inicializar los parámetros, en este caso de un vector, las componentes x, y, z, ¿sí? La manera en que hacen esto depende del número de argumentos, ¿sí? Algunos de los parámetros pueden inicializarse con 0 y otros pues con los valores que pasamos como argumentos, ¿sí? Y bueno, en general esto es la sobrecarga. Vimos que la sobrecarga es una forma de algo más general que se llama polimorfismo, ¿sí? Lo vamos a ver más a fondo. El polimorfismo en programación significa tener algo que adopta múltiples formas, ¿sí? En este caso, en el caso de la sobrecarga, es una función que adopta múltiples formas dependiendo del número de argumentos que recibe, ¿sí? A la hora de implementarlo, o sea, a la hora de escribir esto en un programa, pues en realidad lo que uno hace es definir varias funciones con el mismo nombre. O sea, esta función, pues en realidad son 4 funciones distintas, ¿no? Entonces, ya para verlo con un ejemplo donde nosotros programemos estas cosas, dijimos que íbamos a hacer una clase, ¿sí? La clase que vamos a hacer va a ser una clase para representar y manipular números complejos. No es muy distinto a la clase pvector, ¿sí? Pero la vamos a limitar, como son números complejos, solamente tienen 2 componentes, la parte real y la parte imaginaria, y entonces, pues de hecho va a ser muy parecida a los pvector con 2 componentes nada más. Esencialmente podríamos usar pvector para manejar números complejos, pero hay ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, esta es la parte real, esta es la parte imaginaria. Vamos a ponerlas en un plano donde la parte real comúnmente se pone en el eje horizontal, la parte imaginaria se pone en el eje vertical, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos por ahí un punto, un número complejo es un punto en este plano. Este punto podemos llamarle A más BI, donde A es la parte real. Tanto A como B son reales. A y B son números reales. El que es complejo es la suma A más BI, ¿sí? Entonces, la parte real sería A, lo que vendría a ser esta distancia de aquí. La parte imaginaria sería B, lo que vendría a ser esta de acá. Y además, si lo vemos realmente como un vector en 2 dimensiones, pues, o como un punto en un plano cartesiano, podemos pensar en algunas otras, digamos, cosas que podemos calcular a partir de esto, ¿no? Uno es la magnitud del número complejo, ¿sí? Vamos a llamarle vamos a suponer que este número A más BI le llamamos Z. Normalmente Z se usa para denotar números complejos, y la magnitud se representa como si fuera un valor absoluto, ¿sí? Con las barras de valor absoluto. Entonces esta sería la magnitud Z, mientras que esto sería el ángulo, le voy a llamar aquí phi, el ángulo de este número complejo, ¿sí? Entonces podemos expresar este número usando coordenadas euclidianas o rectangulares, que son A y B,
¿sí? Como si fueran X y Y en el caso de P vector, pero también podemos representarlo a través de sus coordenadas polares, que son la magnitud Z y el ángulo phi, ¿sí? Y aquí no es más que usar trigonometría para encontrar unas coordenadas a partir de otras, o sea, para hacer este tipo de conversiones. Ya sabemos que si aquí formamos un triángulo rectángulo donde los catetos son A y B, A es el cateto adyacente, B es el cateto opuesto, pues entonces Z es la hipotenusa y por lo tanto la magnitud de Z es igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? O parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Mientras que este ángulo, la tangente del ángulo, sería igual a B entre A, ¿sí? De aquí uno podría despejar el ángulo para decir que phi es igual a la tangente inversa o el arco tangente inversa de B entre A. Nada más que aquí hay un pequeño problema, ¿sí? Cuando nosotros calculamos B entre A, se pierden los signos originales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si A y B son los dos positivos, esto quiere decir, si el punto está en el primer cuadrante, A y B son positivos, como este punto que tengo acá, entonces la división de B entre A es positiva. Si el punto está en el segundo cuadrante, digamos por acá, entonces A es negativo y B es positiva. Pero entonces esta división de positivo entre negativo me da negativo. Si el punto está en el tercer cuadrante, por acá, entonces A es negativa y B también es negativa. Y eso quiere decir que a la hora de tomar la división B entre A, voy a tener menos entre menos, eso me da más. Y da lo mismo que si fueran ambos positivos a que ambos fueran negativos. Es decir, la división de B entre A me va a dar lo mismo si el punto está en el primer cuadrante o en el tercer cuadrante, ¿sí? Los puntos del tercer cuadrante se van a confundir con puntos del primer cuadrante, me van a dar el mismo ángulo. Y esto es un problema, ¿no? Y de manera similar, si estoy en el cuarto cuadrante, ¿sí? Aquí resulta que A es positivo, pero B es negativo. Entonces la división B entre A, que va a ser negativo entre positivo, me da otra vez negativo, ¿sí? Y los puntos del cuarto cuadrante se van a confundir con los del segundo cuadrante. O sea, esto quiere decir que en realidad esta operación solamente me puede dar ángulos que están en la mitad del plano, en dos de los cuadrantes. Dependiendo de cómo está implementada la función tangente inversa en un lenguaje de programación, podría ser que el ángulo esté entre 0 y pi, es decir, que me dé ángulos que están en el primero y segundo cuadrantes, ¿sí? Pero no me podría dar ángulos que lleguen al tercer o cuarto cuadrantes. O bien, que es lo que ocurre en processing, me puede dar ángulos que están entre menos pi entre 2 y más pi entre 2, ¿sí? O sea, menos 90 grados y más 90 grados. Eso quiere decir que me da ángulos que están en el cuarto cuadrante o en el primer cuadrante. O en la mitad derecha del plano, digamos. Pero no puedo obtener ángulos o no puedo recuperar correctamente el ángulo de un punto que está en el segundo o en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda ya en programación es usar una función que muchos lenguajes, prácticamente todos los lenguajes de programación modernos la tienen, que se llama ATAN2. ATAN2. ATAN es de arco tangente y el 2 es porque lleva dos argumentos, ¿sí? Lo que hace esta función es que en vez de tomar como argumento B entre A, donde lo que me echa a perder los signos es la división, entonces toma los argumentos de manera separada, B y A, ¿sí? Primero es el cateto opuesto, ¿sí? O lo que sería la parte imaginaria.
y luego es el cateto adyacente, lo que sería la parte real. O primero sería la y y luego la x, en caso de vectores, ¿sí? Pero esta función, como ya toma los argumentos por separado, puede checar todas las combinaciones de signos para saber primero en qué cuadrante estoy. O sea, primero checa si A y B son ambos positivos, entonces estoy en el primer cuadrante y pues no hay problema. Aplico directamente la tangente inversa para calcular el ángulo. Pero si estoy acá, si A es negativo y B es positivo, estoy en el segundo cuadrante. Entonces, yo sé que a la hora de poner este punto y calcular su tangente inversa, su ángulo, en realidad lo va a confundir con un punto que está acá, ¿sí? O sea, son los mismos valores de magnitud para A y B, pero con los signos intercambiados, ¿sí? Y entonces el ángulo que me va a dar para este punto en realidad va a ser ¿sí? Que viene a ser este ángulo de acá, ¿sí? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es tomar 180 grados o pi radianes, restarle el ángulo que me dio y obtengo el ángulo correcto, que debe ser ¿sí? Este es el ángulo que yo realmente quiero, ¿sí? Entonces, es el complemento de ese ángulo. Y bueno, ese tipo de correcciones son muy fáciles de hacer, pero conociendo exactamente qué cuadrante estoy. Y para saber en qué cuadrante estoy, pues tengo que conocer por separado B y A y no la división de B y A, ¿no? Entonces, bueno, usamos esta función A tan 2 para obtener el ángulo. De manera similar, lo voy a poner ahora con otro color, nosotros podríamos partir de las coordenadas polares, ¿sí? Y obtener las coordenadas rectangulares de un número, ¿sí? Entonces, esto nuevamente es trigonometría de Pitágoras, ¿sí? Sabemos que el coseno, el coseno del ángulo es igual a el cateto adyacente, ¿sí? Que vendría a ser A, dividido entre la hipotenusa, que es la magnitud de z, ¿sí? Entonces, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, mientras que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. De aquí no tenemos más que pasar la hipotenusa que está dividiendo, pasarla multiplicando al otro lado para obtener los valores de A y B. Entonces me queda muy fácil. A es magnitud de z, ¿sí? Por coseno del ángulo, ¿sí? B es magnitud de z por seno del ángulo, ¿sí? Entonces, a partir de las coordenadas polares, que son la magnitud y el ángulo, yo puedo recuperar las coordenadas rectangulares o euclidianas, que son A y B, o lo que sería la parte real y la parte imaginaria del número complejo, ¿sí? Ahora, si nosotros juntamos todo el número complejo, sabemos que z es igual a A más BI, ¿sí? Si ahora calculamos A, vamos a suponer que lo que tenemos nosotros es la magnitud y el ángulo, ¿sí? Entonces, a partir de la magnitud y el ángulo calculamos A, lo cual me quedaría como z, bueno, magnitud de z por coseno de phi, que es lo que tengo acá, más I, o sea, BI lo voy a poner como I por B, donde B es magnitud de z por seno de phi, ¿sí? Fíjense que en estos dos términos aparece la magnitud de z como un factor, entonces la voy a factorizar, de manera que voy a poner magnitud de z multiplicando a coseno de phi más I por seno de phi, ¿sí?
Bien, esto que está aquí entre paréntesis, ¿sí? Utilizando algo que se llama la identidad de Euler, que es una de las identidades así más importantes así en matemáticas y en ingeniería. Esto en realidad se puede escribir como E elevado a la I por phi. O sea, es el exponencial de un número imaginario, I por phi. ¿Sí? Entonces, la representación polar de un número complejo está dada de esta forma. Es la magnitud multiplicada por el exponencial de I por el ángulo, ¿sí? De I por phi. Y esta representación polar, ahorita más adelante lo vamos a ver, nos va a servir para hacer un montón de cálculos con números complejos que parecerían muy difíciles en un principio, pero se van a simplificar muchísimo usando esta representación. Bien, ¿sí vieron todo esto en álgebra superior? Creo que esto es parte de álgebra superior, ¿no? Sí, profe. Sí, excelente. Bien, entonces, digo, si se empiezan a perder, me dicen, porque estoy asumiendo que esto simplemente ya lo vieron y nomás lo estoy repasando, ¿no? Entonces, bueno, quiero partir de aquí porque en realidad lo que quiero es poder manejar números complejos en un programa, ¿sí? ¿Por qué? Pues ahorita no sé, o sea, ahorita no sé por qué, pero vamos a ver si luego sale una aplicación interesante que requiera el manejo y las operaciones con números complejos. Digo, aplicaciones interesantes hay muchísimas. Ahorita tal vez no conocen muchas, pero vamos a tratar de ver al menos una por ahí o dos. Pero así de entrada, lo que me interesa es hacer una clase similar a la clase P-vector, pero que en vez de que sea para operar con vectores, que sea para operar con números complejos, ¿sí? Y que tenga la misma potencia que la clase P-vector o más, o sea, todo lo que yo pueda necesitar para trabajar con números complejos, ¿no? Y esto fue lo que empezamos a trabajar la clase pasada, ¿no? Empezamos a hacer una clase complejo, ¿sí? Donde, bueno, las propiedades de un número complejo son simplemente sus componentes, su parte real y su parte imaginaria. Estas son las propiedades básicas. A partir de estas propiedades, yo debo ser capaz de hacer todo lo demás, ¿sí? Calcular la magnitud, calcular el ángulo, hacer operaciones aritméticas con complejos, suma, resta, multiplicación, división, incluso operaciones más elaboradas como la potencia, ¿sí? O sea, elevar un número complejo a un número real, elevar un número complejo a una potencia compleja, calcular raíces de números complejos, o sea, todas las que se me puedan ocurrir. Y luego incluso podría pensar en implementar funciones logarítmicas y cosas así de los complejos. O sea, el logaritmo de un complejo, el exponencial de un complejo, funciones trigonométricas de números complejos. Todas estas existen y están bien definidas, pero hay diferentes formas de calcularlas, ¿no? Algunas son directas, algunas no son tan directas, pero esta es la idea, ver algunas de estas funciones, ¿no? Entonces, vamos a empezar tomando algunas de las funciones que ya conocemos de la clase vector y que podemos trasladar a la clase complejo. Por ejemplo, los vectores, pues también podemos calcular su magnitud y su ángulo. Lo mismo para los complejos y así, ¿sí? La clase P vector tiene múltiples constructores. Pues podemos pensar si esto es pertinente o si viene al caso para la clase complejo y todo eso, ¿no? Pero lo que es importante es recordar que cada función que implementemos hay que probarla, ¿sí? Entonces lo primero que empezamos a hacer fue una serie de constructores, ¿sí? Para inicializar un número complejo de distintas formas, ¿sí? Primero un constructor que no lleva argumentos y que simplemente inicializa el número complejo con 0, o sea,
la parte real vale 0, la parte imaginaria vale también 0. Luego hicimos un constructor para inicializar un número complejo con un valor real. Recuerden que los números reales también son complejos, ¿sí? Simplemente que su parte imaginaria vale 0. O sea, son números de la forma a más bi, donde b vale 0. Pero también los reales son complejos. Entonces, hay aplicaciones en donde yo podría querer inicializar un número complejo con un valor real, ¿sí? Vimos como ejemplo que el producto de varios complejos, pues como cualquier producto hay que inicializar la variable con el valor 1, pero sería una variable compleja, ¿sí? Y obviamente el constructor más general que me permite inicializar un número complejo dándole valores tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Entonces, este constructor lo probamos aquí, ¿sí? Por ejemplo, el constructor que no lleva argumentos inicializaría todo en 0 y entonces aquí ya me imprime z igual a 0, 0. O sea, 0 la parte real, 0 la parte imaginaria, ¿sí? El constructor que solo lleva un argumento, vamos a ponerle 3, inicializaría con un número real que sería 3 más 0i. Y el constructor genérico que toma dos argumentos, inicializa las partes reales e imaginarias con los argumentos. En este caso son 5 y 5, ¿sí? Luego hicimos funciones para calcular estas cosas que están aquí, que son la magnitud y el ángulo. La magnitud, pues directamente, ¿sí? Es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado. La parte real está dada por el miembro re de la clase o la propiedad re de la clase, mientras que la parte imaginaria está dada por el miembro im de la clase, ¿sí? O sea, cada número complejo conoce cuánto vale su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? No es necesario pasarle a la función magnitud ningún argumento ni ningún tipo de información adicional, porque para calcular la magnitud de un número complejo solo requiero las mismas propiedades de ese número complejo, no requiero más. Hicimos una función para calcular la magnitud al cuadrado. Aquí tomé el mismo nombre que se tiene en la clase pvector, ¿sí? Déjenme ver por ahí la referencia de processing, ¿sí? Y pvector, aquí está pvector. Y les digo, muchas de las funciones de pvector las podemos incorporar. Aquí está la función para la magnitud y magnitud al cuadrado. ¿Por qué, si ya tengo una función para calcular la magnitud, por qué me interesaría hacer una que calcule la magnitud al cuadrado? ¿Por qué no simplemente tomo mag y lo elevo al cuadrado o lo multiplico por sí mismo? Bueno, lo que pasa es que en realidad es más fácil calcular la magnitud al cuadrado que la magnitud, ¿sí? La magnitud requiere esta raíz cuadrada. Si elevo la magnitud al cuadrado, se cancela la raíz y tengo nada más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Entonces, en realidad, si en algún momento yo necesito la magnitud al cuadrado, la forma más barata y eficiente de calcularla es así, no a partir de esta función, ¿sí? Entonces, por eso existe esa función también. En las aplicaciones o en la aplicación que vamos a ver, espero que podamos ver que este tipo de cosas son importantes. Vamos a probar tomando esta y ver si observamos o apreciamos alguna diferencia en términos de la eficiencia con la que se ejecuta el programa. Pero eso ya es cuando veamos la aplicación. Finalmente, el ángulo, ¿sí? El ángulo, como dije, es la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real, pero para poder calcular el ángulo en los 4 cuadrantes usamos la función atan2 y le pasamos por separado la parte imaginaria y la parte real, ¿sí? Y esto es todo lo que hay que hacer. Entonces, ahí ya están. Este ángulo me lo devuelve en radianes, pero yo en mi programa de ejemplo estoy haciendo la conversión a grados, o sea, calculo el ángulo de mi número complejo y lo convierto a grados, ¿sí? Ahora, no lo mencioné en la clase pasada, pero es muy importante que cuando uno les pide
Oigan, quiero que hagan una función que calcule el ángulo de un número complejo, ¿sí? La forma incorrecta de hacer la función es esta. Vamos a calcular el ángulo, float ángulo, igual a, vamos a suponer que usamos Satan 2, parte imaginaria, parte real. Ahí está el ángulo, pues vamos a imprimir el ángulo. ¿Sí? Bien, esto no es lo que estoy pidiendo, ¿sí? Yo estoy pidiendo hacer una función que devuelva el ángulo, no que imprima el ángulo, ¿sí? Entonces hay una diferencia muy importante entre qué es devolver y qué es imprimir. Devolver es devolverlo para que el programa lo pueda seguir utilizando, ¿sí? Lo más probable es que el ángulo de un número complejo no le interese al usuario ver el valor en la pantalla, sino ese ángulo se va a utilizar en otros cálculos más sofisticados, ¿sí? Para hacer algo más sofisticado, ¿sí? Entonces, es muy raro que en realidad tengan que hacer una función para imprimir algo, a menos que explícitamente se les diga, haga una función que imprima tal cosa, ¿sí? Pero por lo general no tienen que estar imprimiendo cosas, las funciones, ¿sí? Tienen que devolverlo. ¿Y cómo es devolverlo? A través de el mecanismo de return. La función debe tener un tipo de datos acorde con lo que va a devolver, en este caso float, y debe usarse la instrucción return, porque de esta manera yo puedo usar esta función dentro de otra expresión matemática o asignar ese valor a una variable o lo que sea. Y esta función lo único que hace es imprimir el ángulo, pero ya no lo puedo asignar a ninguna variable, ¿sí? ¿Para qué quiero que el usuario vea el ángulo? ¿Sí? Entonces, piensen en grande, no piensen en nada más un programita que haga cosas así de juguete y que no va a llegar más allá, ¿ok? Mucho menos tienen que hacer esto. Pasarle aquí, las variables de la parte real y la parte imaginaria. Por ejemplo, aquí uno podría decir, pasamos float A y float B. Y aquí calculamos el ángulo del número complejo A más BI. No quiero que calculen el ángulo de un número complejo que se les pasa como argumento. Quiero que calculen el ángulo del número complejo representado por esta clase, ¿sí? O por los objetos de esta clase. Recuerden, en una clase uno va a agrupar datos. Los datos se almacenan en variables y uno va a agrupar estos datos, que pueden ser poquitos o muchos, junto con funciones orientadas a trabajar con estos datos, ¿sí? Entonces, los datos del número complejo ya están aquí, se llaman re y se llaman im. Esas son las componentes del número complejo que yo estoy manejando. No tengo que meterle otros datos adicionales si no los requiere, ¿sí? Porque entonces no tendría ningún caso que esta función sea parte de la clase. Esa función puede operar completamente fuera de la clase porque no depende de las propiedades de la clase, ¿sí? Son cosas que tal vez son muy sutiles, pero son muy importantes, ¿no? Por eso quiero ahorita hacer este ejemplo de simular algo que es muy parecido a la clase pvector, pero con otra aplicación. ¿Ok? Entonces, aquí están las funciones para calcular y devolver la magnitud y el ángulo. También hicimos una serie de funciones set. En realidad hicimos nada más una, que es la más genérica. También la clase pvector tiene una función set que si yo ya tengo un número, un vector por ahí, me permite cambiar, ¿sí? O asignarle nuevos valores a la parte real y la parte imaginaria. Entonces, aquí tenemos una función que hace eso. Me permite asignar nuevos valores a la parte real y la parte imaginaria de un vector ya existente. No tengo que crear un nuevo vector cada vez, ¿sí? Déjenme ponerles el ejemplo.
Vamos a suponer que ya tenemos este número complejo y ya lo imprimimos. E imprimimos su magnitud, imprimimos su ángulo y todo. Y luego queremos hacer lo mismo con otro número diferente, ¿sí? Entonces, uno se vería muy tentado a hacer esto. Z igual a new complejo. Como ya tenemos el constructor, vamos a darle otros valores. Vamos a ponerle, por ejemplo, 4,2. Vamos a ponerle menos 4,2 en el segundo cuadrante, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a imprimir el número, imprimir su magnitud, su ángulo, etcétera, ¿no? Entonces voy a dejar espacio aquí para ver el resultado de esto. Y ahí está, ¿no? El primer número es 5,5, o sea, 5 más 5i. Su magnitud es 7.07, ¿sí? Magnitud al cuadrado es 50, pues claro, es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, 25 más 25, 50. Y el ángulo es 45 grados, ¿sí? Precisamente porque las dos componentes valen lo mismo, está justamente a 45 grados. Y ahora hago otro número, que ahora es menos 4,2. Su magnitud al cuadrado va a ser 20, pues es 16 más 4. La raíz de eso sería 4.47 y el ángulo son 153 grados. Lo cual, pues supongo que está correcto porque estamos hablando de que es un punto que está en el segundo cuadrante. Entonces el ángulo debe estar entre 90 y 180 grados, ¿sí? Entonces, al menos en ese sentido, parece que está bien. Pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Déjenme explicarles qué estoy haciendo aquí en términos de lo que ocurre en la memoria. ¿Sí? Hijo, me gustaría poder dibujar aquí al mismo tiempo, pero estoy creando un complejo en la memoria. Estoy declarando una variable z, ¿sí? Primero que nada estoy declarando una variable z que es una referencia a un número complejo. Cuando yo declaro la variable, o sea, si yo hago nada más esto, perdón, si yo hago esto, declaro la variable, en este punto no existe todavía ningún número complejo. Lo único que estoy haciendo es decir, puede que vaya a haber un número complejo y le voy a llamar z. Lo único que estoy haciendo es definir un nombre de una variable que va a hacer referencia a un número complejo. El valor con el que se inicializa esta variable, porque todas las variables se inicializan en processing, es null. Vamos a imprimirlo. ¿Sí? Vamos a imprimir aquí el valor y vamos a terminar el programa. A ver si me deja hacerlo. Bueno, me sale un error. Me dice la variable local z puede no haber sido inicializada. Pues sí, efectivamente no fue inicializada, ¿sí? Pero su valor es null. Vamos a checarlo. Me sigue diciendo eso. Bien, vamos a hacerlo así. O sea, quiero forzar a que me dé chance de hacer lo que quiero hacer, ¿no? No me deja hacer esto. Bueno, ahí está ya. Entonces aquí está. Lo primero que imprimo es z. Y z claramente dice que vale null, ¿sí? Null significa nulo. O sea, nulo significa algo que no existe, ¿sí? Entonces básicamente me dice, pues sí, mira, declaraste una variable z que es de clase complejo. Declaraste un número complejo z, pero ese número no existe, ¿sí?
no ha sido creado todavía. ¿En qué momento es creado un objeto? ¿Sí? No solo en este caso los números complejos, cualquier objeto en Java o Processing, ¿en qué momento es creado? Pues es creado en el momento en que yo, con la palabra new, llamo al constructor, ¿sí? La palabra new se encarga de crear un nuevo objeto y el constructor se encarga de inicializarlo. Entonces, aquí sí ya se crea un nuevo objeto. Vamos a representarlo aquí. Todo esto es la memoria de la computadora. Entonces, se crea un nuevo objeto de clase complejo con sus miembros re y su miembro im. Y en este caso, este objeto que se crea se inicializan con 5 y 5. Entonces re vale 5, im vale 5. ¿Sí? Se crea un nuevo objeto y se le asigna a la variable z. O sea, aquí digo, crea un nuevo complejo inicializándolo con 5 y 5 y ese nuevo complejo asígnaselo a la variable z. Entonces ahora la variable z, digamos que apunta o hace referencia a este nuevo objeto. Ya no vale null. La variable z ya no vale null. Ya hace referencia a esto. Déjenme imprimir otra vez z. ¿Sí? No las componentes de z ni nada. Directamente imprimir z. ¿Sí? Quiero que vean qué es z. Aunque no va a estar muy fácil entenderlo, ¿no? Bien. Esto es z. Es una cosa que se ve muy rara. ¿Qué significa esto? Lo que me está diciendo aquí es, mira, esta z en realidad es una dirección de memoria. Este es un número expresado en formato hexadecimal, pero básicamente es una dirección de memoria. Es la posición de la memoria donde está almacenada la variable, ¿sí? Recuerden que la memoria pues es una serie de cajitas, que cada cajita almacena un byte, ¿sí? Es como si fuera un arreglo gigantesco de bytes, ¿sí? Un arreglo gigantesco, y este es el subíndice dentro de ese arreglo en donde realmente está almacenado el objeto. Pero lo que quiero que vean es que en realidad esta z no es un objeto, sino es una dirección de memoria, ¿sí? En lenguaje C vendría a ser muy similar a lo que es un apuntador, ¿sí? Pero en realidad aquí se llaman referencias. Es una simple dirección de memoria que está localizada en el espacio de memoria que se le asigna a nuestro programa, ejemplo complejo, ¿sí? Entonces, dentro del programa ejemplo complejo hay un espacio de memoria que se le asigna para que el programa trabaje, ¿sí? Y la dirección de memoria donde está localizada la información es esta. Entonces, esta z en realidad está de cierta forma desligada de esto, ¿no? La única forma en que se ligan es a través de este operador new, ¿sí? Este operador new, por ejemplo, si yo hago esto, no le asigno el resultado de esto a ninguna variable, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que yo a través de new, estoy creando el objeto en memoria, inicializando sus parámetros, re igual a 5, im igual a 5, pero la dirección de memoria no se la estoy asignando a nadie, a ninguna variable. Entonces, existe esta variable z, ¿sí? Que no apunta a ningún lugar, vale null, ¿sí? Y existe este objeto en la memoria, cuya dirección de memoria desconozco y por lo tanto no tengo acceso a este objeto. Cuando yo pierdo la dirección de memoria de un objeto, ya no puedo acceder a él, ¿sí? Así simplemente ya no tengo acceso a él. Es algo que se queda ahí perdido, traspapelado y ya, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Fíjense. Imprime z
al inicio del programa z vale null. Entonces aquí está null. Luego creo un número complejo, pero no se lo asigno a ninguna variable. Por lo tanto, la variable z no ha cambiado de valor. Imprimo z y por supuesto z sigue valiendo null, ¿sí? Y luego trato de acceder a las componentes de z, o sea, trato de acceder a z.re y z.im. Pero como z vale null, en realidad z no apunta o no hace referencia a ningún objeto de clase complejo válido, ¿sí? Entonces, pues dice, bueno, ¿cuál parte real y cuál parte imaginaria si no apunto, o sea, si no tengo la referencia a ningún objeto, ¿sí? Y eso me provoca un error fatal, lo que se llama una excepción, que hace que el programa termine abruptamente, ¿sí? Al tratar aquí de acceder a z.re, el programa inmediatamente dice, no sé de qué me estás hablando, z no apunta a ningún lugar, z vale null, adiós, yo ya no puedo continuar. Y efectivamente, pues el programa ya no puede continuar, le estoy pidiendo que haga algo que es imposible hacer, ¿no? Y este error null pointer exception, ¿sí? Es muy común, muy frecuente, y es importante que aprendan a reconocer cuándo se origina y por qué se origina. La razón principal o la razón más común por la que se origina este null pointer exception es porque están accediendo a los elementos o a los miembros de un objeto nulo, o sea, de un objeto que no ha sido correctamente inicializado. Esta variable z vale null, no se le ha asignado ningún objeto válido, ¿sí? Bien. Entonces, para asignarle un objeto válido, pues este complejo que estamos creando, vamos a asignárselo a z, y ahora sí es como poner aquí la flechita que le dice a z dónde está la información que necesita encontrar, ¿sí? Y entonces ahora sí, z sabe dónde encontrar este objeto. Puedo acceder a z.re y z.im. En realidad lo que va a pasar es que va a decir, z, ¿a dónde apunta? A este objeto. Y de este objeto agarro la parte real. Bueno, muy bien. Eso significa z.re, ¿sí? z.mag significa llamar a la función magnitud de la clase, ¿sí? La función magnitud de la clase hace esto, calcula la raíz cuadrada de re por re más im por im. Pero ¿cuál re y cuál im? Pues los de z, obviamente, no los de otra variable. Los de z porque la función mag se llama a través de z, a través del objeto z, ¿sí? Lo mismo para las demás funciones, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Bueno, esto ya funciona, ¿no? Pero eso, una cosa es que algo funcione y otra cosa es que esté bien hecho, ¿sí? Y en programación esto es bien importante porque es clásico que, oiga, profe, es que mi programa sí funciona. Sí, pero está mal hecho, ¿sí? Hace cosas que no debe hacer. Entonces hay que aprender de eso para siempre tratar de hacerlo de mejor manera, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Sí? Bueno, yo aquí creé un nuevo complejo, le asigné valores 5,5 y el resultado de eso se lo asigno a z, o sea, z hago que haga referencia a ese número complejo. A través de eso ya puedo acceder, o sea, a través de z ya puedo acceder a este número complejo, ahí está, imprimo sus magnitudes y todo eso, y luego hago esto, z igual a new complejo, vamos por partes. En una operación de asignación, o sea, cuando tú le asignas un valor a una variable, lo primero que se hace es calcular el valor que vas a asignar, o sea, resolver esta expresión que está del lado derecho del signo igual, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso y qué nos da. Y ya que sepamos qué valor nos da, se lo asigno a la variable. Pero primero hay que resolver esta expresión. ¿Qué hace esta expresión? Bueno, dice, vas a crear un nuevo objeto de clase complejo y lo vas a inicializar con estos valores. Entonces, lo que va a pasar acá es que vamos a crear un nuevo objeto de clase complejo en algún lugar de la memoria. Le vamos a asignar estos valores
que eran menos 4 en la parte real, 2 en la parte imaginaria, y la palabra new me devuelve la dirección de memoria de este objeto. Esta dirección de memoria se le va a asignar a la variable z, ¿sí? Pero recuerden que las variables solo pueden conservar un valor a la vez. Si yo le asigno un nuevo valor a una variable, el valor anterior se pierde. Entonces, esta referencia que tenía la variable z a este objeto, ¿sí?, se pierde y se cambia por esta. Entonces, ahora z apunta a este objeto, ¿sí? Ahora z hace referencia a este objeto que está acá. Bien, entonces, pues no pasa nada, ¿no? Si yo voy a imprimir ese objeto, z.raise, z.im, z no vale null, z hace referencia a un objeto perfectamente válido, entonces ahora me va a imprimir el valor de re y el valor de im, pero de este objeto, ya no de este, ¿sí? Porque es del objeto al que z hace referencia, que viene a ser este. Entonces por eso aquí ya me aparece menos 4, 2, la magnitud correcta, 4.4, el ángulo correcto y todo bien, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues ahí está jalando, ¿cuál es la bronca? Ah, pues la bronca es que este quedó volando, ¿sí? Ahora tienes un objeto en la memoria para el cual no tienes ninguna referencia que haga, o sea, ninguna variable que haga referencia a él, ¿sí? Ya no hay forma de acceder a este objeto, pero ahí está en la memoria, ¿sí? Ahí está el objeto en la memoria ocupando espacio. Y entonces esto es lo que se conoce como una fuga de memoria, ¿sí? Es una fuga de memoria porque es una parte de la memoria que se está ocupando, pero no se está ocupando. O sea, hay información ahí, no la puedo usar para almacenar otra información, pero ya no tengo acceso a esa información, ¿sí? Es como los hoarders, ¿no? Cuando tú no te gusta deshacerte de nada, ¿no? Y tienes ahí el closet lleno de ropa que ya no usas y ya ni te queda o ya pasó de moda y ya nunca más la vas a usar, pero no quieres deshacerte de ella, ni siquiera para hacerle espacio nuevo para ropa nueva, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con estas fuguitas de memoria. Tal vez esta no sea muy peligrosa, no pase nada, pero si esto está dentro de una función o dentro de un ciclo que se llama muchas veces y estás constantemente creando objetos por acá, o sea, cada vez que creas un nuevo objeto, cada vez que le quieres asignar un nuevo valor a z, lo que haces es crear un nuevo objeto, ¿sí? Y entonces te la pasas creando objetos por todos lados, ¿sí? Y z únicamente apunta al último objeto que creaste, pero todos los demás quedan por ahí, y esto lo metiste en un ciclo, eso sí se convierte eventualmente en un problema, ¿sí? Si no se maneja bien, pues puede incluso llegar a ser que consumas toda la memoria asignada a tu programa, ¿sí? Y de repente otra vez tu programa termina con una excepción, pero ahora por falta de memoria. Bien, entonces, esto les ocurrió a varios de ustedes, con el ejemplo de la tarea, ¿no? Ahorita les explico qué pasó en la tarea. No lo voy a no lo voy a detallar, pero teníamos una partícula o la clase caminante, ¿sí? Lo voy a poner así, clase caminante, ¿sí? Que tenía sus componentes, que era un p vector para la posición y otro para la velocidad, p vector p, p vector v, ¿sí? Y por ahí en la tarea, en la función actualiza, ahora tenían que hacer que la velocidad, ¿sí? O que la partícula siguiera al mouse. Y esto lo que hacíamos es recalcular la velocidad para que apunte hacia el mouse. Y la forma de hacer esto es tomar
la posición del mouse menos P y luego normalizar ese vector, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes lo que hacían es, para obtener la posición del mouse, ponían algo como esto, ¿sí? Crean un nuevo vector velocidad, ¿sí? Pero se está creando un nuevo vector y luego de aquí ya le restan P. Básicamente eso es la posición del mouse menos P y luego normalizan, ¿sí? Y luego ya suman la velocidad a la posición, ¿sí? Y sumaban ya una componente aleatoria por ahí, ¿no? Perdón. Creo que era algo así. Incluso lo que yo hice está mal. Ahorita les voy a decir qué es lo que debía haber hecho realmente. ¿Sí? ¿Qué está pasando aquí? En cada función actualiza, y la función actualiza se llama, acuérdense, ¿cuántas veces se llama la función actualiza? Pues para cada partícula se llama cada vez que se llama la función draw. Dentro de la función draw, ¿sí? Si recuerdan por ahí, la función draw lo que hacía era hacer un ciclo para recorrer todas las partículas. Teníamos un arreglo de partículas, p.length y más. Este arreglo ahorita no existe, pero y llamábamos a p subíndice i. ¿Qué hice? Me movió de ventana. P subíndice i punto dibuja, que no existe ahorita ese método, y p subíndice i p, no le atino a la tecla, subíndice i punto actualiza, ¿sí? Y es posible que este arreglo P caminante P igual a new caminante. Es posible que este arreglo P tuviera 1000 partículas. Hicimos un ejemplo con 1000, ¿sí? Bien, quiero que se imaginen qué está pasando aquí. Cada vez que llamo a la función actualiza, se está creando un nuevo vector, ¿sí? Para asignárselo a la velocidad. Y también se está creando un nuevo vector. No existe esto. P vector random 2D. Ah, perdón, es que no es el new. Así. También, no es evidente aquí porque no aparece la función new, pero esta función random 2D de la clase pVector crea un nuevo vector, ¿sí? O sea, internamente esta función llama a new para crear un nuevo vector, inicializarlo con un ángulo aleatorio, ¿sí? Y lo devuelve, y así ya ese vector yo se lo puedo agregar a P, ¿sí? Entonces, en cada vez que llamo a la función actualiza, estoy creando dos nuevos vectores en la memoria, ¿sí? Dos nuevos objetos de clase vector. ¿Qué tanto llamo? ¿Qué tanto son dos objetos nuevos? No pasa nada. ¿Qué tanto es? ¿Sí? El problema es este. El problema es que esto está dentro de un ciclo que está dentro de otro ciclo, que es la función draw, ¿sí? Entonces, dentro de este ciclo son 1000 partículas. Entonces estoy llamando 1000 veces a la función actualiza. Por lo tanto, estoy creando 2000 vectores, ¿sí? Cada vez que se llama la función draw. Y la función draw se llama 60 veces por segundo, ¿sí? Entonces, échenle cuentas, ¿sí? 60 por 2 son 120,000 nuevos vectores que se crean cada segundo. Y ahí se van quedando en la memoria, ¿sí? ¿Qué sería lo correcto? Pues lo correcto es crear el vector una sola vez, void
perdón, en el constructor, que lo hacíamos, crear el objeto una sola vez, digamos, p igual a new p vector con la posición que uno quiera, v igual a new p vector con la posición que uno quiera. La primera tarea, la posición inicial era el centro de la pantalla, ¿sí? Y aquí la velocidad, el valor inicial que le ponga no importa, porque se va a estar calculando a partir de la posición del mouse, ¿sí? Entonces no importa mucho esta velocidad, pero creo que lo habíamos asignado también aleatorio con random 2D. ¿Ok? Así lo teníamos. Bueno, aquí el vector v ya está creado, v ya existe, ¿sí? O sea, v existe como variable aquí a la hora de declararla, pero cuando se ejecuta el constructor, se crea un objeto, ¿sí? Con sus componentes x, y y z, y se le asigna a v una referencia a ese objeto, ¿sí? Bien, lo que debo hacer en actualiza no es crear un nuevo vector, porque esto lo que va a hacer es crear un nuevo vector por acá y ahora que v apunte a ¿sí? Y ya no al otro. Esto no es lo que yo quiero hacer. Yo lo que debo hacer es usar este mismo, simplemente cambiarle los valores al que ya está, ¿sí? ¿Qué necesidad tengo de crear uno nuevo? Entonces, lo correcto aquí sería usar v.set. Para eso está la función set, mouse x, mouse y. Entonces, ahora sí, v.set, ¿sí? Pues a x le asigna el valor de mouse x, a y le asigna el valor de mouse y, bueno, el valor que tenga en ese momento, ¿sí? Y a z le pone 0, ¿sí? Porque estoy usando la versión de 2 argumentos. Pero no, al usar set, modifico directamente el objeto que ya existe y no estoy creando un nuevo objeto, ¿sí? Y entonces esto, pues, ya evita que se estén creando 60,000 objetos cada segundo, ¿sí? De manera similar, sería interesante si hubiera un mecanismo con random 2D, que se pudiera aplicar directamente a un vector que ya existe. Ando aquí jalando el cable a ver si no desconecto la computadora. No estoy seguro, ¿sí? Pero déjenme ver si me lo permite. No, este método no lo puedo utilizar así. Me está poniendo un error, ¿sí? Pero voy a hacer una trampa, ¿sí? O sea, lo que quiero evitar es que en la función actualiza se creen nuevos vectores. Quiero usar los vectores que ya tengo. Que por cada caminante solo existan 2 vectores o un cierto número de vectores y no se estén creando nuevos vectores. Bien, esta R es la componente aleatoria de la velocidad. Tiene que estar cambiando en cada vez que actualizo. Pero si hago esto, que es como lo tenía antes, nada más que esto lo tenía metido aquí adentro, nada más ahora lo estoy metiendo primero en la variable R. Si hago esto, aquí estoy creando un vector también. Internamente la función random 2D llama o crea un nuevo vector usando new. Quiero evitar tener que usar esta función random 2D. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en la clase vector, en la clase pvector, hay una función por ahí. Vamos a ver cómo funciona. Se llama rotate, ¿sí? Que lo que hace es rotar un vector por un ángulo específico, ¿sí? El ángulo se da como un valor, ¿sí? En radianes y se mantiene la magnitud del vector.
Este vector que ya inicialicé aquí, que se llama R, es un vector unitario con un ángulo aleatorio, ¿sí? O sea, R es un vector que tiene magnitud unitaria, ¿sí? Pero un ángulo aleatorio. Si ahora yo agarro este vector y le digo, vamos a rotarlo un ángulo arbitrario, por ejemplo, rótalo para acá, pues ahora este va a quedar así. Y luego vuelve a rotar, pues ahora este va a quedar así, ¿sí? Entonces, en lugar de estar creando un nuevo vector, simplemente lo voy a rotar por un ángulo aleatorio, ¿sí? Usando esta función rotate. Entonces, simplemente voy a poner r.rotar y le voy a poner un ángulo aleatorio, random, de 0 a 2pi. ¿Sí? Un ángulo aleatorio. Y ahora sí, lo que estoy haciendo es que este vector modifico directamente sus componentes sin tener que crear un nuevo vector y sigo logrando que este R sea un vector unitario aleatorio con un ángulo aleatorio en cada actualización, ¿sí? Y debe tener pues prácticamente el mismo efecto, ¿no? Creo que aquí ya casi terminamos el programa. Nada más hay que agregar setup. Inicializar el arreglo. Ah, no, el arreglo ya está inicializado. Inicializar cada elemento del arreglo. Peso índice I. Punto. Igual a new. Caminante. Creo que no lleva argumentos. Y ahí estaría. ¿Sí? Y ahí está, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que ya habían hecho esto, ya era parte de la tarea, ya lo habían logrado, pero la gran diferencia ahora es que ahora en esta función actualiza no se crean en ningún momento nuevos objetos. Y esto hace que la función sea más eficiente en términos de velocidad, porque la creación de objetos implica una operación adicional, implica reservar memoria y todo esto conlleva más tiempo y además es muy eficiente en términos de memoria. En ningún momento se crean objetos innecesarios, ¿sí? Solo se usan las variables que ya existen y se modifican esas variables y no se están creando nuevas variables, ¿sí? Entonces, es un manejo de memoria muy eficiente el que ocurre aquí, ¿sí? Entonces, bueno, son detalles, pero es importante irlos viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en realidad esta clase complejo, si simplemente lo que quiero es darle nuevos valores o darle valores diferentes a la parte real y a la parte imaginaria de z, pues no necesito crear un nuevo número complejo, ¿sí? Para eso está la función set o el método set que me permite directamente darle valores, ¿sí? Aquí es el primero sí es necesario crearlo porque inicialmente z no apunta a ningún complejo, no existe ningún complejo en este momento, ¿sí? Aquí tengo que crear un nuevo número complejo y asignárselo a z, ¿sí? Pero una vez que este número complejo ya está creado y que z hace referencia a este número complejo, si quiero cambiarle los valores a z, no necesito crear un nuevo objeto. Directamente puedo cambiar los valores a z. En este caso, para eso es el método set, ¿sí? Y lo que hace es decir, bueno, pues mira, estos valores que tenía, vamos a borrarlos y vamos a ponerle nuevos valores, ¿sí? Pero no estoy creando un nuevo objeto en la memoria, ¿sí? Entonces, esto es una diferencia muy pequeña, muy sutil, pero obviamente el resultado del programa es el mismo, ¿sí? Pero les digo, no se trata de decir, es que me da el mismo resultado que usted.
Tal vez sí, pero hay otras cuestiones involucradas en la programación que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Puede dar el mismo resultado, pero si maneja de memoria ineficiente, si maneja de manera ineficiente la memoria, pues es algo que se puede corregir, se puede mejorar, ¿sí? Si es un algoritmo que está implementado de una manera ineficiente y es muy lento, pues se puede mejorar. Y hay que buscar siempre mejorar las cosas, ¿sí? Bien, entonces, por eso es que nosotros tenemos esta función set, ¿sí? Que me permite modificar las componentes o las propiedades de un número complejo, ¿sí? Ahora, esta función set podemos sobrecargarla para tener distintas versiones de la función set. Por ejemplo, esta versión me permite directamente asignarle parte real y parte imaginaria a un número complejo, pero podría haber otra en donde yo solamente le asigno la parte real, ¿sí? Quiero asignarle a z un valor real, pues nada más le tengo que pasar la parte real, no le tengo que pasar la parte imaginaria. Por default, ahí la parte imaginaria debe ser 0, ¿sí? Así como en la clase pvector hay varias versiones de la función set, también podemos incorporar lo mismo en la clase complejo, ¿sí? Luego, otra cosa eso quedó como de tarea, ¿sí? Otra cosa que quedó como de tarea es agregar una función para inicializar un número complejo o para asignarle valores a las partes real e imaginaria de un número complejo a partir de una magnitud y un ángulo, es decir, de un número expresado en forma polar, ¿sí? Esto es simplemente implementar estas ecuaciones que están acá, ¿sí? La parte real se calcula como la magnitud por coseno del ángulo, la parte imaginaria es magnitud por seno del ángulo y ya. Recuerden, o sea, lo único que quiero es que le asignen valores a las partes real e imaginaria del número. No quiero que me impriman, no quiero nada, o sea, más que asignarle valores, ¿sí? Las funciones y los métodos que uno hace deben ser muy, muy orientados a hacer nada más lo que requieren y absolutamente nada más, ¿sí? Porque si no, toda la información o todas las acciones adicionales que hacen, en particular si imprimen cosas en la pantalla, eso se convierte en basura. Basura que el usuario no quiere ver, ¿sí? Ok, entonces, bueno, hay que completar esta función. Ahorita la voy a dejar con comentarios. Bueno, no parece que sí lo puedo seguir ejecutando, ¿sí? Y luego vendría, ya ahorita me llevé casi toda la clase en esto, pero me parecían que había varios conceptos importantes ahí que eran necesario ver. Luego viene ya la parte de hacer operaciones aritméticas con los números complejos, ¿sí? O sea, por ejemplo, la suma de dos números complejos, ¿sí? La multiplicación, la resta, la división. Voy a hacer la suma para ponerla como de ejemplo y a ustedes ya les va a quedar como tarea hacer otras operaciones. Pero estas operaciones también se pueden sobrecargar, ¿sí? Vamos a ver varias formas en que podemos implementar la suma de dos números complejos. Vamos a vamos a recordar la clase pvector, ¿sí? Donde ustedes podían hacer sumas de la siguiente forma, ¿no? Déjenme... si ustedes tienen un pvector, v1 y otro v2, digo, en algún momento estos hay que crearlos, etcétera, ¿no? Pero nada más quiero representar la parte de la suma. Pueden hacer v1, ¿sí? Punto add v2, que es lo que hacemos, por ejemplo, para agregarle la velocidad a la posición, ¿no? Déjenme ver por dónde dejé ese programita. Aquí, ¿no? Aquí lo estamos usando, ¿sí? P.add v, ¿sí? Entonces
Entonces, esto es equivalente, digo, lo podríamos representar, no lo podemos poner así en el programa, pero podríamos pensar que esto es como agregarle a B1 el valor de B2. Si fueran variables de tipo int o de tipo float, la operación la podríamos escribir así, ¿sí? En el caso de los p-vector, la operación la escribimos así, v.add v2. Resulta que en otros lenguajes, no se puede en Java, pero en C++, en Python y algunos otros lenguajes, uno puede sobrecargar no solamente las funciones, sino también los operadores. Entonces, en realidad, en algunos lenguajes es posible sobrecargar el operador más igual para que trabaje con objetos de clase p-vector y que uno pueda escribir exactamente esto. Pero Java no es ese tipo de lenguaje y entonces tengo que hacerlo a través de funciones, ¿sí? Entonces escribo una función que hace lo mismo, v1.add v2, ¿sí? Otra cosa que podría hacer yo es, por ejemplo, déjenme ponerlo ya como si fueran números complejos mejor. Complejo. Z1, Z2. Posiblemente un Z3. Y vamos a poner aquí zetas también. ¿Sí? Sí. Entonces, otra cosa que yo podría querer hacer es una operación tipo esta. Z3 igual a Z1. Estoy pensando en puras sumas. Obviamente esto también se puede hacer para otros operadores, multiplicación, división. Pero vamos a pensar que queremos implementar una operación como esta. Z3 igual a Z1 más Z2. Pues esto lo puedo hacer así. Z3 punto add Z1, Z2. ¿Sí? Esto también lo puedo hacer así. Entonces, vamos a ver cómo podemos implementar. Son dos formas diferentes de la función add, ¿sí? De la función para sumar. Quiere decir que estaría siendo sobrecargada la función add. Y vamos a implementar ambas formas. En realidad es muy fácil, ¿sí? Vamos a poner primero la suma. Void. Luego vamos a ver algunos trucos para hacer más cosas interesantes. Pero ahorita la voy a poner así. Void add. La primera forma recibe, ¿qué recibe como argumento? Pues recibe un número complejo, Z2, ¿sí? Entonces, perfectamente yo puedo usar como argumentos variables que sean de alguna clase, o sea, que sean objetos de alguna clase. Perfectamente los puedo meter como argumentos, ¿sí? Sin problema. Y aquí lo que voy a hacer es que a la parte real del objeto desde el que se llama a la función add, ¿sí? Le voy a sumar la parte real de z, z.re, a ver si no se me confunden. Y a la parte imaginaria del objeto desde el que se está llamando, fíjense, aquí esto lo que hace es modificar z1 agregándole z2, o sea, agregándole lo que yo le paso como argumento. Entonces, modifico el objeto agregándole lo que me pasan como argumento. Y así, z.in, perdón. Y así se podría implementar esta función, ¿sí? Súmale a un complejo otro complejo. Y la otra opción es toma la suma de dos complejos y el resultado asígnaselo al complejo desde el que se llama la función.
Ahora pongo dos complejos como argumentos, ¿sí? Y a la parte real del resultado le voy a asignar la suma de las partes reales de los dos argumentos, z1.re más z2.re, mientras que a la parte imaginaria le asigno la suma de las partes imaginarias de los argumentos, z1.im más z2.im. ¿Sí? Lo hago todo en una sola línea porque en realidad no es muy complicado, lo puedo hacer así más o menos cortito, ¿no? Entonces ya tengo dos formas de la función suma, ahorita las vamos a probar todas. Otra forma que se me ocurre de la función suma es que tú le puedas pasar valores de punto flotante. O sea, en vez de pasarle, por ejemplo, un número complejo, le paso por separado las partes real imaginarias del número complejo, ¿sí? Por ejemplo, 3, menos 2, ¿sí? Este sería el número complejo 3 menos 2i. Parte real vale 3, parte imaginaria vale 2, pero se los estoy pasando como dos números de tipo flotante en vez de pasárselo como un un objeto de clase complejo, ¿sí? Entonces tal vez quiero sumarle algo así más rápidamente, ¿no? Entonces esto también lo puedo hacer, ¿sí? En vez de pasarle un complejo le paso dos flotantes, ¿sí? Y estos valores se los voy a sumar respectivamente a la parte real y a la parte imaginaria del número complejo, ¿sí? O tal vez quiero tomar un número complejo y simplemente agregarle un valor real, ¿sí? En este caso solo la parte real sería afectada y la parte imaginaria queda igual, ¿sí? Nada más le voy a agregar un valor a la parte real, ¿sí? También lo puedo hacer. Y aquí simplemente nada más hago esto, ¿no? Entonces, todas las funciones son muy parecidas, claro, esencialmente todas hacen la suma de dos números, ¿sí? Dos números complejos, en este caso es un número complejo más un número real, ¿sí? En este caso, en estos tres casos, el primero, déjenme separarlo, ponerlo acá. En estos tres casos, tomo la suma de dos complejos. Un complejo es el objeto desde el que se llama la función y otro complejo es lo que se pone como argumento. Y en este caso tomo la suma de estos dos complejos y el resultado se lo asigno al objeto desde el que se llama la función, ¿sí? O sea, ese no forma parte de la suma, digamos, ¿no? Entonces son diferentes versiones que puedo implementar de la función suma y pues vale la pena tener las cuatro. Y en realidad las cuatro creo que más o menos debe ser lógico lo que hace cada una, ¿no? Entonces vamos a ejemplificarlo aquí. Déjenme quitar voy a agregar unos comentarios aquí. Inicialmente z es igual a null. Nada más para verificar, ¿no? Aquí se crea en la memoria un complejo y se asigna a z la referencia al nuevo objeto. Se imprime la referencia de z, ¿no? O sea, aquí no se está imprimiendo el número complejo, sino lo que realmente contiene z, que es una referencia, ¿no? Y aquí ya imprimir el número complejo, su magnitud y su ángulo.
en grados, porque por default está en radianes, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo tengo, esto lo voy a quitar de aquí. Y ahora vamos a tomar esta z y vamos a agregarle diferentes cosas, ¿no? Voy a hacer un nuevo número complejo aquí, vamos a llamarle c complejo, c igual a new complejo, y vamos a darle valores, no sé, menos 2,1, ¿sí? Nada más para checar las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo pongo z.add c, entonces voy a tomar el valor c y se lo voy a sumar a z. Esto es equivalente, digamos, vendría a ser como si uno pudiera poner z más igual a c. Y vamos a imprimir z para ver si realmente me da el valor que yo espero. Ya de entrada, el valor que yo espero, si z vale 5,5, pues al sumarle menos 2,1 sería 3,6, ¿no? Entonces ahí está 5,5 y después de la suma vale 3 más 6 y. Entonces la función suma está jalando bien, está haciendo lo que debe. Igual, en lugar de meterle directamente un número de clase complejo, podría yo meterle las componentes separadas como dos números de tipo float, ¿sí? Como menos 2,1, por ejemplo. Me da el mismo resultado, ¿sí? Aquí ya estoy usando esta versión de la función suma, ¿no? Si nada más quiero sumarle un número real a z, z.add menos 2, y esto solo afecta a la parte real, ¿sí? 3, 5, ¿no? Si quiero solamente sumarle a la parte compleja, pues ahí sí tengo que poner 0, algo, ¿sí? Tengo que hacer explícito que quiero que sea la parte compleja, tengo que usar la versión de 2 argumentos. Y la otra versión que se tiene es cuando yo tengo dos números complejos. Vamos a poner c igual a new complejo y d igual a new complejo. Vamos a hacer otro complejo que sea vamos a ponerle 3, menos 4. ¿Sí? Y ahora yo voy a poner z.add c, d. Aquí lo que estoy haciendo es poner z igual a c más d, básicamente, ¿no? Entonces es el número 2 menos i sumado con 3 menos 4i, pues me debe dar 1 menos 3i. Y ahí está, 1 menos 3, ¿sí? Parte real y parte imaginaria son correctas. Y básicamente son las distintas versiones de la función suma que puede uno hacer o que se me ocurren ahorita, ¿no? Pero ya creo que con 4 versiones pues ya se tiene suficiente versatilidad y flexibilidad, ¿sí? Solo hice ahorita la función suma, pero son varias funciones aritméticas, ¿sí? Está la suma, la resta. Voy a otra vez tomar prestados los nombres de la clase de las funciones de p-vector. El producto, mult. En el caso de p-vector, ahora sí va a cambiar. En el caso de p-vector, el producto es el producto de un vector por un escalar, porque el producto de vectores no está correctamente definido como un vector. O sea, existe el producto punto o el producto escalar, pero ese me da como resultado un escalar, no un vector, ¿sí? En cambio, el producto de complejos sí es un número complejo. Y también la división de complejos es un número complejo. La división de vectores no existe en ningún sentido, ¿no? En el caso de vectores de 3 dimensiones existe el producto cruz de 2 vectores que me da un tercer vector, pero solamente para vectores en 3 dimensiones. Entonces, las operaciones de suma y resta son muy similares a las de vectores.
Las de multiplicación y división, esas sí son muy particulares de números complejos, ¿sí? Hay que recordar cómo hacerlas, pero también en todos los casos puede haber múltiples versiones de las funciones, entonces tendríamos que sobrecargar estas tres funciones. Entonces, aquí la tarea es implementar funciones para la resta, multiplicación y división de complejos, ¿sí? De manera similar a como están estas funciones de suma, ¿sí? Y obviamente probarlas con algún ejemplito. Háganlo a mano y pruébenlo para ver que el programa realmente da el resultado correcto, ¿sí? Además de las funciones aritméticas, hay otra serie de funciones que podemos implementar, pero esas hay que ver primero la parte matemática de cómo se hacen, que son, por ejemplo, pues la potencia. Vamos a empezar viendo cómo calcular la potencia de un número complejo elevado a un número real, y luego la potencia de un número complejo elevado a un número complejo. Luego podemos ver logaritmos, exponenciales, ¿sí? Y bueno, yo creo que con eso ya cubriríamos suficiente, ¿no? Pero ya que uno tiene logaritmos y sobre todo que uno tiene exponenciales, podemos usar series de Taylor, ¿sí? O identidades ahí que se tienen. Hay muchas series que desarrollan, por ejemplo, las funciones trigonométricas a partir de exponenciales, ¿sí? Entonces podemos usar este tipo de cosas para calcular funciones trigonométricas de números complejos y otras cosas, ¿no? No sé qué tanto tengamos que llegar. A mí me gustaría terminar la clase la próxima semana para poder ya empezarla a utilizar en una aplicación pues que sea interesante, ¿no? Pero van a ver que realmente muchas de las cosas que hemos comentado ahorita de eficiencia, tratar de no desperdiciar la memoria, evitar hacer el menor número de operaciones posibles dentro de los ciclos, todo eso, van a tener un impacto en las aplicaciones que vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, déjenme terminar aquí por hoy. Formalmente esto va a quedar de tarea. Déjenme subir este archivo. Es una actualización, de hecho, del archivo anterior. Entonces déjenme subirlo a Teams. Y formalmente voy a dejar por ahí una tarea donde ustedes tienen que ir completando la clase complejo. No, archivos. Reemplazar. Y ya está la nueva versión. Vuélvanla a descargar si ya lo habían hecho. Ejemplo complejo.pd, ¿sí? Y básicamente pues seguimos trabajando la próxima semana en esta clase, ¿sí? Bien, preguntas, dudas. Creo que por el momento no, profesor, gracias. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vayan viendo esas funciones que falta por incorporar, las que están de tarea. Formalmente voy a dejar la tarea, espero que hoy mismo. Y es importante tener estas funciones lo más pronto posible para ya hacer una aplicación, ¿sí? Entonces, yo espero la próxima clase ya poder empezar a trabajar en la aplicación, ¿ok? Vamos a terminar por ahora y nos vemos el martes, ¿ok?
Déjenme